de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos todos amén. Para los que han estado con nosotros, ¿verdad? Hemos tomado un tiempo de estudiar el libro, el Evangelio de Juan. Y hemos estado en el capítulo 6 de Juan. Y después de estar viendo que la mayoría de todas estas personas se perdieron. Y fue porque el Señor les dijo a todas ellas que todo lo que ellas andaban buscando era lo temporal, la comida que perece, lo de este mundo, y no lo andaban buscando a Él, porque Él se refirió a Él mismo como el pan de vida. No lo andaban buscando a Él. Y perecieron. Mire qué triste. Después de ver tanta manifestación de Dios, del Señor. Bueno, pensando en estas personas y escuchando tanta cosa, ¿verdad? Tanta opinión de personas en nuestros días por todas las cosas que están pasando o se están dando, me he visto impulsado a hablar qué es lo que el Señor dice acerca de las preocupaciones, acerca de la ansiedad. Y para ello, entonces, yo le voy a pedir que abra usted sus Biblias en una lectura muy conocida, ahí en Mateo, en el capítulo 6, y vamos a estar leyendo del versículo 25 al 34, muy conocida la Escritura, pero tan poderosa. Y es bueno que el Señor nos recuerde estas cosas. Me avisa cuando lo tenga. 6, del versículo 25 al 34. Muy bien. Sígame con la vista, ojalá y tenga la misma versión que yo tengo. Dice, por tanto os digo, acuérdese, quien está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Y tómelo de esa manera. Nos está hablando a nosotros. Está hablando a nuestros corazones. Por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿O por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es, y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de estas cosas. 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. No sé si le puso atención a eso, pero creo que es de gran alivio que en momentos difíciles nosotros podamos contar con promesas tan poderosas como estas. Algo que yo quisiera que usted entendiera es de que no es que las vamos a necesitar por si acaso se presentan los momentos difíciles, sino que las vamos a necesitar porque los momentos difíciles se van a presentar. La pregunta es solo ¿cuándo? Y esto es por lo mismo que la palabra del Señor nos ha dicho, que tenemos que entender que la gran promesa de no más llanto, de no más dolor, de no más angustia, no es aquí en la tierra, sino es hasta cuando nosotros lleguemos al cielo. Y le digo algo, es tan importante entonces que cuando nosotros estemos pasando por algún momento difícil,
que nosotros acudamos a estas promesas, porque si no lo hacemos, créame que la angustia va a ser devastadora, va a ser fuerte. Elifaz, uno de los amigos de Job, yo creo que él tenía razón cuando en el capítulo 5 de Job, él dijo que el hombre nace para aflicción, tan cierto como que las chispas del fuego se levantan hacia arriba. En otras palabras, no hay escape. Y sabemos, ¿verdad?, que las aflicciones muchas veces son implacables. Y es entonces vital para cada uno de nosotros que entendamos que la vida terrenal no es nuestro destino. No es aquí donde las cosas terminan. Y cuando vemos entonces tantas tragedias que se levantan a nuestro alrededor, yo creo que debería de ser un recordatorio que entendamos o recordamos lo frágil que es la vida. ¿Verdad que sí? En un momento se nos puede escapar. Y yo creo, como dijera alguien por ahí, si usted lo piensa, algo sencillo, créame, que en 100 años o en menos, ninguno de nosotros estará ya aquí. Ninguno. Y yo creo que eso entonces también nos debería de impulsar a entender que este no es nuestro destino final. Nos debería de ayudar a entender, a no enfocarnos en lo temporal, porque la misma palabra lo dice, va a pasar. Amén. Unos datos. Se dice que más de 1 billón de personas han muerto a causa de las guerras, que 60 millones de personas mueren cada año, 15,000 de ellas siendo niños. Y esto es sin contar o sin incluir todos aquellos niños que han sido asesinados por el aborto. Se dice que alrededor de 50 millones de personas murieron en la epidemia de la gripe española ya por el año 1918. 50 millones. Y todavía dicen que el número fue mayor en lo que ocurrió con la peste negra o la peste bubónica. No sé si ha leído algo de eso allá por el siglo XIII, allá en Europa. Que a los números, hay variedad en los números, pero dicen que pudo haber sido entre 30 y 75 millones de personas las que murieron. Y algo interesante que me llamó la atención de esos datos es que en cada una de estas tragedias, todas las personas o las personas de esas áreas dijeron de que esto tiene que ser el fin de la raza humana. Yo creo de que en la providencia de nuestro Dios debemos de estar agradecidos de que todavía el Señor nos ha mantenido con vida. ¿Verdad que sí? Solo en su providencia. No es porque nosotros lo merezcamos. Pero como vivimos también, ¿verdad?, en un mundo separado de la esperanza eterna, queriendo decir separados del Señor Jesucristo, es de entender que todo lo que ocurre causa literalmente miedo, pánico. Todo lo que se oye es alarmante. Le digo algo, las personas tienen razón de tener ese miedo. No pueden evitar el preocuparse. ¿Por qué? Porque no tienen un ayudador para enfrentar lo que se les viene en la vida. Y cuando todavía piensan en lo que cada persona va a enfrentar, que es la muerte, más pánico entra y se aterrorizan. Porque lo acepten o no, muchos saben que un día toda persona va a enfrentar un juicio eterno. Y cada una tiene que dar cuentas a nuestro Dios. No deja de existir ese pánico. Pero ¿qué de la familia de Dios? ¿Qué de los hijos del Señor? ¿Cómo nosotros reaccionamos a lo que está ocurriendo? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando alguien se nos acerca a nosotros? Antes de que su mente empiece a volar en cuál es la respuesta. Y antes de que usted escuche lo que puede ser mi opinión, permítame darle una pequeña idea de lo que Dios piensa
acerca de todas estas cosas. Así que relájese, medite en lo que va a escuchar, porque es palabra del Señor. Amén. Póngale atención. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Y como Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y ciertamente, dice la palabra, el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Y los hijos del Señor dicen, amén. Esos solo son pequeños ejemplos de la manera como Dios está comprometido a cuidar de nosotros y a protegernos. Él hace estas tremendas declaraciones. Y yo creo que algo que nosotros debemos de entender es de que donde quiera que Dios nos ha puesto, Él ha ordenado las cosas para que su propósito y su voluntad se pueda realizar en nosotros. Él es el que ha movido todas las piezas, como dicen por ahí. Pero esas promesas, tenemos que entender algo. Esas promesas son para los que obedecen a nuestro Dios, los que obedecen a su palabra. Y a mí me encanta, no es de que nosotros nos asustemos. Basado en eso, ¿qué es lo que hace Dios? Dios da muchas instrucciones entonces para que nosotros las sigamos y para que no seamos perjudicados o para que no caigamos en juicio. Por ejemplo, en Levítico capítulo 26, Dios le dice a los israelitas que se cuiden de la idolatría. Y les dice de que si guardaban todos sus mandamientos y los ponían por obra, oiga las promesas de Él. Dice que Él les daría la lluvia a su tiempo para que la tierra diera sus productos y los árboles del campo dieran su fruto. Eso es maravilloso, porque si nosotros lo analizamos, lo que está diciendo es de que cuando somos obedientes a Dios, no solamente recibimos las bendiciones de Dios, sino que también recibimos su protección. Oiga lo que dice el versículo 12 ahí en ese capítulo 26 de Levítico. Él dice, y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Literalmente, es una promesa de Dios moverse en medio de su pueblo. No estamos solos, no estamos desamparados. Pero no me puedo quedar ahí, ¿verdad? Tenemos que oír el efecto negativo de esto. Oiga el versículo 14 ahí en Levítico 26.
Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, por no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando asimismo mi pacto, oiga las palabras de Dios. Yo, por mi parte, os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, tuberculosis y fiebre que consuman los ojos y hagan debilitar el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. El punto de todo esto es que la palabra del Señor dice que todos aquellos que le fueron fiel a nuestro Dios o a Dios, Él los protegió y proveyó para ellos en todo tiempo. Muy bien. Llegamos ahora al Nuevo Testamento. Dios empieza a levantar, vamos a ponerlo de esta manera, literalmente a un nuevo pueblo. Él dice que este pueblo es un pueblo escogido por Dios, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Y lo maravilloso es que a ellos, a los hijos de Dios, Él hace unas poderosas promesas. Y en este capítulo 6 que leímos, si le puso atención, 3 veces el Señor le dice a sus escuchas o nos dice a nosotros, no se afanen o no se preocupen. No son palabras como cuando nosotros le decimos a alguien, ¿verdad? No te preocupes. No. Las palabras de nuestro Dios trae un peso que respalda y trae una confianza cuando las oímos de Él. Y entra paz en nuestros corazones. Es decir, lo que está diciendo aquí, si lo dice 3 veces, alguien dijo, es decir que si en el momento no está preocupado, no comience a preocuparse. Y si ya está preocupado, pare de preocuparse. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. En otras palabras, lo que Él está hablando es de la preocupación excesiva, de aquello que consume y puede quitar nuestro gozo. Vea lo que dice el versículo 25, si todavía está ahí en Mateo capítulo 6. Dice, no se preocupen por la vida, refiriéndose a la vida temporal y refiriéndose a todo aquello que sostiene nuestra vida. Él habla de la comida, del agua, de la vestimenta. Y la razón que Él está diciendo, no se preocupen, ¿por qué? Porque vuestro Padre, Él cuida de ustedes. Él cuidará de vosotros. Ahora, yo quisiera que viajara conmigo, la mente, piense en este grupo que el Señor le está hablando. Piense que está por aquellas praderas allá en Israel. Es un grupo muy diferente al de nosotros. Nosotros, las preocupaciones cuando vamos a comer es, ¿qué comeré? Las preocupaciones cuando vamos a vestir es, ¿qué me pondré? Por tanta variedad que tenemos, por tanta opción que tenemos. En el mundo antiguo, mis hermanos, la cosa era totalmente diferente. Para ellos el comer, el beber, el vestir, muy a menudo podía ser una preocupación muy grande. Así que este mensaje para estas personas, créame que fue muy relevante. Cuando lo escucharon con tremenda esperanza. La preocupación de ellos era si ese día iban a tener comida suficiente o si iban a tener algo de comida. La preocupación de nosotros es no comer demasiado. Mira, la comida para ellos era preocupante porque dependían mucho de las lluvias. Y en el tiempo de sequías, eso atemorizaba a todos, porque muchos morían por falta de alimento. Tampoco era que podían simplemente ir a comprar ropa. No, ellos tenían que hacerla. Aunque bueno, todo lo tenían que hacer. El agua la tenían que ir a buscar.
La ropa la tenían que hacer, la comida la tenían que sembrar, tenían que pescarla o tenían que matarla. Entonces, cuando el Señor le da este mensaje a estas personas, era como un mensaje atrevido. Y sin embargo fue muy revelante. Y fue muy recibido por estas personas. Pero el Señor, mire, que da unas poderosas razones para no preocuparse. Él dice porque debemos de entender que nosotros tenemos un Padre celestial. Debemos de estar en confianza por la familia a la que pertenecemos. Y pertenecemos a la familia de Dios. Somos sus hijos. Antes éramos su enemigo, pero ahora Él nos ha recibido como familia cuando recibimos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El Señor también dice, no podemos preocuparnos porque debemos entender el glorioso futuro que nos espera. Las promesas que Dios ha hecho a cada uno de los suyos. Mire, y pareciera en verdad como que el Señor, piense otra vez en el grupo, pareciera que Él puede percibir las preocupaciones del corazón. No nos extraña. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que hay ahí. Y pareciera que el Señor en medio o al ver aquellas preocupaciones viene y dice, momento, time out, dicen por ahí los gringos. Y le dice el Señor, miren las aves, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y viene la pregunta, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Para mí es maravilloso que el Señor usara este ejemplo de las aves, porque hasta el tiempo de hoy, en el día de hoy, se dice que en Israel todavía existen estas grandes migraciones de aves. Dicen que son alrededor de 500 millones de aves las que migran por ahí todo el año. Y son más de 500 clases o especies. Todavía en nuestros días lo vemos. Y el Señor Jesús dice que ninguna de ellas se preocupa en sembrar, en cosechar, o ninguna de ellas se preocupa para llevar comida de camino. El Señor dice que es quien las alimenta. Oiga lo que dice Job, capítulo 38, el versículo 41. Dios provee a los cuervos su alimento cuando sus polluelos claman a Él. ¡Qué maravilloso! La palabra del Señor dice de que es Dios también que alimenta a todos los seres del mar. Él dice que es Él el que abre su mano, suelta el alimento y ellos la reciben. ¿Qué nos hace entonces a nosotros pensar de que las aves o los animales son más importantes que nosotros? Ahora, yo creo que recordemos cosas sencillas, que aunque sea el Señor alimentando a estas aves, ¿verdad que no tiene sentido pensar que un ave simplemente se queda en su rama a esperar los alimentos o se queda en su nido? ¿Verdad que no? Usted ha visto a ellas como algunas veces de veras, de una manera sorprendente, como ellas salen a colectar el alimento. Pero ellas salen a buscar todo aquello que Dios ha provisto para ellas. Ellas saben dónde Dios lo puso. Qué lindo. Ahora, vamos a llevarlo un poquito más directo a nosotros. Alguien dijo que es triste cuando un cristiano se baja, vive tan afanado, acumulando
tantas cosas para supuestamente asegurar su futuro. Empieza a acumular y acumular. Y en el proceso, dice el escritor, se pierde aún hasta la bendición de aportar para la obra del Señor. Se pierde la bendición para aportar por aquella obra que el Señor murió. En el proceso también dice que se pierden la bendición de poder ayudar al necesitado. Porque por ende, ni siquiera lo que tienen en el presente lo pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque no pueden descansar en las promesas del Señor. Qué triste. Y estoy de acuerdo con el escritor. Yo creo que usted se lleve algo especialmente como hijo de Dios. Debemos de nosotros entender que en la providencia de Dios, Él viene y coloca a uno de nosotros en cualquier parte del mundo, donde Él quiera. Y Él mismo se compromete a sostenernos ahí en ese lugar, para que nosotros podamos cumplir o para que se realicen sus propósitos. Porque Él nos ha llamado a una misión. Y Él se encarga de que todo eso se cumpla. Nada de eso va a interrumpir sus planes. ¿Por qué? Por algo maravilloso que Dios dice en su palabra. Oiga lo que dice Job capítulo 5. Dios hablando. Dice que Dios ha establecido los días de la humanidad. En otras palabras, nuestros días. Él los tiene contados. Él sabe. ¿Qué es entonces lo que nos resta a nosotros hacer como hijos? Sino diariamente venir al Señor y pedirle el pan nuestro de cada día. Y diariamente también agradecerle, entendiendo que Él es el único que tiene la capacidad para alimentar tantos estómagos de veras. El único. Cada día, si supiéramos los milagros que Dios hace para nosotros poder vivir. Ahora, algo que yo le quiero recordar también, que esto del pan nuestro, esto incluye todo aquello que nosotros necesitamos para poder funcionar bien en su reino. Esto incluye las necesidades de nuestros hijos durante ellos dependan de nosotros. Esto incluye incluso hasta la paz de que Dios es aquel que se encarga de nuestras necesidades. Él pone esa paz en nosotros. Ve el versículo 27. Jesús dice, ¿quién de vosotros, por preocupado que esté o por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O añadir un codo a su estatura, a lo mejor dice su versión, refiriéndose a la duración de la vida. Analizando esto, se dice que no existe una cultura que se afane tanto por extender sus vidas en esta tierra porque les aterroriza la idea de la muerte. No hay generación que se enfoque tanto en ello. Y lo que no se dan cuenta es de que en vez de que esas preocupaciones, en vez de alargar sus vidas, simplemente las acortan. ¿Por qué? Porque si usted es de esos que les gusta leer, está bien comprobado que el preocuparse o la ansiedad puede afectar la circulación sanguínea, puede afectar el corazón, puede afectar las glándulas, puede afectar el sistema nervioso y por último, también puede provocar la muerte. El Señor sigue diciendo, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Dice, observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y de nuevo, mire, el Señor lo que está diciendo es, hagamos una pausa. Y indica a estas personas que observen las flores, que también para nuestros tiempos es maravilloso ver tantas flores que todavía crecen en esos lugares.
Se dice que si nosotros utilizamos un microscopio para poder ver el pétalo de una flor y poder ver la tela más cara que alguien pueda usar, como las que usa, no, broma, cualquier tela, la mejor, dice que aquella tela se va a ver como harapos comparada a la textura perfecta de aquel pétalo. Con razón el Señor dijo que ni Salomón, el hombre más rico que ha existido, el más sabio, ni siquiera él, dice, en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y lo que el Señor está diciendo es de que si Dios se preocupa, y vamos a usar esto, por cosas tan insignificantes, oiga la palabra del Señor, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y continuamente el Señor tuvo que batallar con esto con los discípulos, porque continuamente ellos estaban dudando del mismo Señor, dudando de sus promesas, dudando de aquellas palabras, dudando de que Dios tuviera la capacidad para cumplir con todo lo que Él dijo. Constantemente le decía, hombres de poca fe. Bueno, miren el versículo 31, por segunda vez, nos recuerda, Él le dice, no se preocupen, diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Oiga lo que Él dice, el Señor dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Ponga la atención a esa palabra gentil. Aquí está indicando literalmente, o literalmente se está refiriendo a un impío, a una persona que no conoce al Señor, a una persona que no ama a Dios. Y Jesús le está diciendo, pero ustedes no son como ellos. Ustedes sí tienen un padre amoroso que los cuida, que los guarda. Tremenda diferencia. Mire que las personas que no conocen al Señor, ellos tienen por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque a ninguno de ellos Dios le ha hecho ninguna promesa. A quien le ha hecho las promesas el Señor es a sus hijos. Y el asunto es que aun cuando viven ansiosamente, no se dan cuenta que Dios en su gracia común, Él sigue alimentando a todos. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice, de que Él, en su gracia, Él hace salir el sol para los buenos o para los malos, o para los justos como los injustos. Y lo mismo aplica con la lluvia. Quiere decir entonces que es el Señor, es Dios, quien alimenta desde el insecto más pequeño que pueda existir hasta la persona o la más prominente que pueda vivir en el mundo, en la tierra. Pero es Dios. Pero ellos, los gentiles, el Señor dice, o lo que está diciendo es que no cuentan con esa paz que solo el Padre sabe dar a sus hijos. Ellos no cuentan con esa promesa de protección. La palabra del Señor dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. No hay paz. En el impío no hay paz. Debemos entonces, como hijos, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra reacción cuando llega el tiempo difícil? ¿Reaccionamos con duda? ¿O reaccionamos con miedo? ¿O reaccionamos con seguridad entendiendo que todo depende de nuestro Dios? Que si está ocurriendo es porque Dios lo está permitiendo en nuestras vidas o porque nos quiere enseñar algo. O confiadamente venimos y recordamos las palabras del Señor que Él dijo que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas. Vea el versículo 34, la tercera preocupación. Con esta batallamos bastante. No se preocupen por el día de mañana,
Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En el original dice, no te empieces a preocupar. Alguien dijo que hay personas que están tan comprometidas con esto de la preocupación que si no están preocupadas se preocupan. Y si no están preocupadas, buscan algo del futuro para poderse sentir normal y preocuparse. Eso me recuerda a aquella tremenda revelación o declaración que encontramos en ese pequeño libro de Lamentaciones, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, el versículo 22, comenzando en el versículo 22, déjeme se lo recuerdo. El escritor dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Piensa en eso. Piense la trayectoria que usted ha vivido en esta vida y todavía aún con vida. Se lo recuerdo, ha sido por la misericordia de Dios. Dice el escritor, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y aquello provoca al escritor a clamar y decir, grande es tu fidelidad. Qué lindo, amén, ver a una persona, a un hijo de Dios confiado y entendiendo de que todo lo que él tiene se lo debe a Dios. Y no puede callar esa alabanza. Con razón, mira, un escritor o alguien dijo que anticipar las preocupaciones futuras es simplemente duplicarlas. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la gracia para soportarlas. Porque de acuerdo a lo que dice Jeremías, él dice que Dios nos da esa paz día a día. El Señor le da la paz para que usted pueda manejar el día de hoy y mañana le va a dar paz para que pueda manejar el día de mañana. Perdóneme que le hable así como a niños, pero muchas veces lo necesitamos porque el enemigo es tan astuto. Oiga el versículo 24 de ahí de Lamentaciones 3, hablando Jeremías, él dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esa es nuestra posición como hijos de Dios. Esa es la seguridad, que en el Señor nosotros confiadamente vamos a esperar. Y alguien dijo, y no seremos avergonzados. Creo que la culminación de todo esto, ve el versículo, está ahí en el versículo 33 de lo que leímos. Esa tiene que ser la culminación. Jesús dice, mas buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Viva bajo ese versículo. Lo que Jesús está diciendo es de que la cura o la medicina para toda ansiedad o preocupación es que diligentemente nosotros busquemos todo lo referente a Dios y todo lo referente a su verdad. Se lo vuelvo a decir. La solución, la medicina o la cura para toda ansiedad y toda preocupación es que cada uno de nosotros diligentemente busque todo lo referente a Dios y todo lo referente a su bondad. Y Él promete, estas son palabras del Señor, Él promete que Él va a cubrir todas nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales. Y cabe decir que nuestro Dios no es hombre para que se arrepienta, para que mienta. ¿Oyó eso? Si Él ha prometido, se va a cumplir. Y esa es una de sus maravillosas promesas. Pero ¿sabe qué? Le puedo hablar o tratar de hablarle al corazón. El Señor tiene que ser en verdad nuestro deleite. Y el Señor lo sabe. No lo podemos engañar, ¿verdad que no? Él sabe
si Él viene a ocupar lo primordial en nuestras vidas. Él sabe si es a Él que lo ponemos como primero, el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Él lo sabe. Yo creo que donde vemos esto, o podemos entender esto, o una ilustración de esto, es allá en Lucas 10, con aquellas dos hermanas. Una historia muy conocida. ¿Se acuerda de María y Marta? O Marta y María. Cuando Marta dice que estaba tan afanadas, oiga esto, en cosas buenas, eran buenas, pero no eran necesarias. Y mira la posición de Marta, que incluso hasta se molesta porque no la entienden. Y le reclama al Señor y le dice, ¿no te ha dado cuidado que mi hermana me deje de servir a mí sola? Dile pues que me ayude. Oiga la respuesta del Señor. Y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dos veces. Un teólogo dice, hay que ponerle atención cuando Dios le repite el nombre a uno dos veces. Yo no sé a quién el Señor en esta tarde le está llamando por nombre y dos veces, tres veces, yo no sé cuántas. Pero es tan peligroso el estar en la posición que estaba Marta. Estaba turbada y estaba afanada. No sé si lo ha experimentado, pero cuando una persona se encuentra en ese estado, la persona ya no tiene capacidad de ver, ni tiene la capacidad de oír. Ha sido ahora dominado por sus miedos. Qué tremendo. En el capítulo 37 que leyó mi hermano al principio, es tan bonito que el salmista David, él está haciendo un recuento de su vida. Y él dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Eso de justo es una persona que busca a Dios. Es un hijo de Dios. Es una persona que pone a Dios primero. Y el salmista dice que a ese justo, Dios dice que lo ha provisto para él, sin importar cuando tenía todas las fuerzas de su juventud y sin importar cuando estuvo en las limitaciones de su vejez. Él se dio cuenta que el héroe de sus vidas, de ese justo, seguía siendo Dios. Y ojalá que nosotros tengamos esa seguridad de que es Él quien sigue sosteniendo, y perdónenme la expresión, nuestras pobres vidas a veces. Es Él el que ha tenido misericordia. ¿Qué le parece si oramos? Incline su rostro, por favor.